Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Estamos en el Camino del Santo Grial. Aquí, en el comienzo, en el kilómetro 0, en España, en la frontera junto a Francia. Y me está acompañando Cristina Monzón, con quien vamos a hacer este vídeo especial con los kilómetros del camino hasta la ciudad de Valencia. Cris, ¿qué nos puedes contar acerca de esto emocionante que vamos a hacer kilómetro a kilómetro? Bueno, primero tengo que decir que yo estoy realmente con los pelos de punta, muy emocionada, porque vamos a hacer el Camino del Santo Grial, el camino de ese cáliz peregrino que pasó de Jerusalén, pasó a Roma, después pasó por Francia y después llegó a España hasta acabar en la ciudad de Valencia. Y vamos a ir siguiendo los pasos desde el kilómetro 0 de España, que es Somport. Y estoy muy emocionada porque es un camino que recrea el camino del amor, que lo contaremos más tarde. Les quiero contar que estamos en septiembre, van a ver cómo estamos vestidos, un día soleado, espectacular, pero bueno, esto no siempre es así, hay que estar preparados para el clima de esta región y además estamos saliendo casi a las 11 de la mañana porque nos toca grabar, pero bueno, generalmente esta parte de la ruta se comienza a las 7 de la mañana, así que no se guíen por cómo estamos vestidos. Cuando lleguéis aquí, saber que solamente hay un albergue y una cafetería, así que no desaprovechéis la oportunidad de tomaros un cafecito caliente, porque no va a haber más hasta dentro de un ratito. Sí, un buen tramo. Este tramo hasta Canfranc es más o menos de 16 kilómetros y la verdad es que está todo muy bien señalizado porque además esta parte del camino coincide con el camino de Santiago. Lo que pasa es que hay poca señalización del Camino del Santo Grial. Como hemos dicho, es un protocamino, es decir, que todavía no se ha expandido turísticamente, así que hay que seguir las indicaciones del Camino de Santiago. Bueno, Cris, estamos en Somport. ¿Querés contarle la historia de la palabra Somport? Somport etimológicamente viene de Sumus Portus, que significa puerto sumo o puerto más alto, porque era una vía natural romana por donde entraban los romanos para llegar a España, y más tarde, en la Edad Media, era un puerto natural, una entrada natural de los peregrinos que venían desde Francia a visitar tanto la tumba del apóstol Santiago como a seguir las huellas del Santo Grial, porque ya se decía en aquella época que la reliquia más buscada de la cristiandad estaba aquí en España. ¡Ey! ¡Que estoy en Francia! ¡Y ahora ya estamos en España! Bueno, y estamos en esta primer parada del Camino de Santo Grial, que también coincide con la ruta del Camino de Santiago, pero que desde hace muchos años también coincidía con la vía romana. Y este hospital de Santa Cristina era una de esas paradas que ofrecía refugio a los peregrinos, pero bueno, les voy a pasar con Cristina, justamente, que está en el medio de las ruinas, para que nos cuente un poco la historia de esta gran parada del camino. Bueno, qué suerte hemos tenido, porque hemos llegado al Hospital de Santa Cristina. Es verdad que hay paneles informativos, pero nos hemos encontrado con un paisano, que esta es la magia del camino, de cualquier camino de peregrinación, y es que hablas con la gente y nos ha contado la importancia arquitectónica e histórica de estas ruinas que parecen unas piedras así como dejadas caer, pero que detrás tienen, madre mía, qué cantidad de historia. Pues resulta que el Hospital de Santa Cristina era uno de los 3 hospitales más importantes del medievo, junto con el de San Bernardo, que estaba en Suiza y que llevaba a los peregrinos desde el norte de Europa hasta Roma. El segundo más importante era el de Jerusalén y el tercero este, porque aquí estaba, madre mía, si llego a ser yo, la lengua incorrupta de Santa Cristina.
Me da esta risa decirlo. Y decían que también la varilla de San Juan Bautista. Pero lo mejor de todo es que era un espacio, un refugio que, bueno, acogía a los peregrinos que venían agotados del camino, o bien a la ida o bien a la vuelta de Santiago, venían ateridos de frío o habían sido atacados por alimañas. Podían quedarse aquí hasta 3 días y se les cuidaba de verdad fenomenal, porque tenían refugio y comida gratuita. Y cuenta el cartel que les daban hasta 3 vasicos de vino para animar un poco el alma y el cansancio. Así que aquí había no solamente que hospital, sino que había un convento, la casa del prior, había una iglesia románica, y era un punto importantísimo, tanto que los peregrinos decidían pasar de Europa a España por este punto, porque estaba el Hospital de Santa Cristina, en lugar de hacerlo por Roncesvalles. Así que si venís, bueno, por lo menos hacer una paradita para dar un sentido homenaje a este punto de amparo y albergue de peregrinos. Uy, Alex, que me pillaste aquí tomando un snack. Bueno, ¿sabes qué es eso de ahí al fondo? La estación de Candanchú, una de las estaciones de esquí más importantes del Pirineo aragonés, y yo en mis años mozos la bajaba esquiando, pero no sé si me acordaré. ¡Qué desastre! Bueno, y nosotros estamos a principios de septiembre y tenemos un clima espectacular, pero esto no siempre es así, así que tengan cuidado si van a venir a hacer esa ruta, infórmense sobre el clima, pero bueno, está haciendo bastante sol, así que yo ya me voy preparando. Como pueden ver, la mayoría del tiempo estamos bajando, así que bueno, estarán los que disfrutarán más y los que, bueno, los llevarán un poquito peor. ¡Qué alegría nos ha dado encontrar otra placa del Camino del Santo Grial! Hemos visto poquitas, pero aquí una. Gracias por los que habéis señalizado el camino. Pasajeros al tren, bueno, si hace un poco nos hemos quedado maravillados con el arquitecto divino que nos ha mostrado unos paisajes de ensueño en este Pirineo aragonés, ahora nos quitamos el sombrero ante la estación de Canfranc, un edificio majestuoso en puro estilo industrial, inaugurado a principios del siglo XX, en 1928, por Alfonso XIII y su homólogo francés. La verdad es que me ha dejado sin palabras, como también saber que debido al distinto ancho de vía español y francés, estaban duplicados todos los servicios. Había doble aduana, doble taquilla, y quizás esa sea una de las razones por lo que este edificio es tan enorme y majestuoso. El hombre propone y Dios dispone. Tal cual, cierro la puerta porque vamos, es que se agarró un tormentón terrible, así que paramos, nos vamos a tomar un cafecito, estamos justo a tiempo. Superada, los primeros 16 kilómetros los acabamos de cumplir a pesar de ese tormentón que nos agarró por el camino, así que ya estamos en Canfranc, esta pequeña villa hermosa que ya están pudiendo ver y que vamos a aprovechar en nuestro primer albergue, nuestra primer parada en el camino.
acaba de comenzar 5 metros antes de que lleguemos al albergue. Miren que se largo. Después de la lluvia, qué bien sienta una taza de té calentita. Todo ofrecido por nuestro hospitalero, Paul, que es el paradigma de verdad de la hospitalidad. Paul, cuéntanos dónde estamos. Ok, estamos en el albergue Elias Valiña de Canfranc Pueblo. Estamos ubicados en los Pirineos. Paul, a mí me ha sorprendido, bueno, lo moderno de este albergue porque tiene tantas instalaciones impresionantes y además a coste cero, solamente la donación del peregrino. Sí. Estoy, guau, ¡oh!, así con la boca abierta. Sí, todos los peregrinos dicen cosas similares. Yo tengo que decir que después de haber andado 16 kilómetros, llegar a un espacio tan acogedor como este y con una persona tan encantadora como tú, pues realmente es un privilegio. Y a mí me gustaría que me dijeras si, además de los peregrinos del Camino de Santiago, pueden venir los peregrinos del Camino del Santo Grial. Sí, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Si al final somos todos peregrinos, ¿verdad, Paul? Sí. Que da igual que vayamos a saludar a Santiago, sí, o a rezar delante del cáliz del amor y de la paz. Bueno, yo creo que para terminar podíamos invitar a todos los peregrinos que vayan a hacer la ruta del Santo Grial y quieran parar en Canfranc Pueblo, ¿sí?, que vengan ¿a dónde? Albergue Elias Valiña de Canfranc Pueblo. Alex, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Está bajito, ¿eh? Sí. Venga, va, Salvado. Bueno, estamos en el segundo día cuando ya partimos desde Canfranc hacia Jaca. El día de hoy un paisaje mucho más tranquilo. Estamos ahora frente a la carretera, la mayor parte del camino junto a los coches. A pesar de que no siempre es así, los paisajes de alta montaña ya quedan un poco más atrás y vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Las fuentes del camino. Bueno, veníamos en el camino, en esta ruta que estamos haciendo, en esta peregrinación hacia Valencia, y nos paramos porque encontramos este monolito justamente increíble que dice Cruz Santo Grial, pero bueno, ya se los vamos a mostrar. Y bueno, y me parece que es el momento justo para contarles por qué hacemos esta ruta, hablarles, bueno, un poco de cómo comenzamos la historia, mito, realidad, y la tengo a Cris, que bueno, desde el primer momento se emocionó muchísimo y quiero que le cuentes un poco la historia. Bueno, a mí cuando la doctora Ana Mafé me cuenta el periplo y la historia del Grial, digo, bueno, me ha llegado al corazón y esto hay que compartirlo y hay que hacerlo público, o más público. Bueno, la historia comienza en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas invaden Jerusalén.
devastan la ciudad, destruyen el templo, bueno, y aniquilan a prácticamente toda la población judía. ¿Qué hacen los judíos? Lógicamente los que pueden intentan salvarse, intentan huir. Dicen que San Pedro cogió todas las reliquias de contacto y se las llevó junto con los seres más queridos, se fueron todos y se trasladaron a Roma. Y durante 3 siglos estuvieron escondidos en las catacumbas, celebrando liturgias, rituales cristianos, porque aún no se había instaurado la Eucaristía. Ahora nos situamos en el siglo III después de Cristo. El emperador del momento, Valeriano, emite un edicto y dice: hay que aniquilar a todos los cristianos. Aquí entra ya en juego un español de Huesca, Lorenzo, que luego se convertiría en santo, que es el archidiácono de Roma. El emperador le dice: tienes 3 días para presentarme todos los tesoros de la iglesia. ¿Qué hace el buen Lorenzo? Pone a buen resguardo el cáliz de Jesús, le dice a unos amigos de confianza: por favor, llevarlo a Loreto, una pequeña población de Huesca, y ponerlo a buen recaudo, y mientras tanto reúne a los pobres de la iglesia, que a los 3 días se presenta ante el emperador, quien asombrado le pregunta: ¿pero esto qué es? Y dice: estos son los tesoros de la iglesia. Tal es el cabreo del emperador que manda torturarlo desgarrándole la piel para quemarlo en la parrilla. De ahí que aparece San Lorenzo en todos lados con una parrilla, ¿no? La barbacoa en sus manos. Exactamente. Bueno, la cuestión es que el cáliz queda a buen resguardo cerca de Huesca, y durante siglos es escondido en pequeñas grutas, en pequeñas ermitas, y se salva tanto de la invasión de los visigodos como de los sarracenos, hasta que llegan en el medievo a un monasterio maravilloso que vamos a visitar, que aún no hemos visto, pero que nos han dicho que es guau, que es San Juan de la Peña. San Juan de la Peña. A San Juan de la Peña llegan reyes, llegan nobles, llegan caballeros, llegan juglares, y se extiende la fama de que aquí reside o descansa el Santo Grial. Tanto es así que se cuenta que el mito de Parsifal, del rey pescador, incluso del rey Arturo, surge de San Juan de la Peña. Fíjate tú si esto es importante. Bueno, ahora nos tenemos que situar prácticamente en el siglo XV, donde el Grial está en Zaragoza, y hay un rey, monarca importante, el rey de la Corona de Aragón, Alfonso el Magnánimo. ¿Quién decide trasladar la capitalidad de Zaragoza a Valencia? Porque Valencia, esto me encanta, esta frase me encanta contarla, Valencia era la Manhattan del Mediterráneo, era la ciudad más importante. Bueno, ten en cuenta que era el final de la ruta de la seda, y que incluso la reina Isabel la Católica pidió prestado dinero a los judíos valencianos para cometer la aventura de tirar hacia el oeste y ver qué se descubría, que luego fue América. Bueno, era una ciudad importantísima, con lo cual la capitalidad de la Corona de Aragón se traslada a Valencia. ¿Qué pasa después? Que Alfonso el Magnánimo necesita dinerito en efectivo para sufragar sus múltiples batallas, sus múltiples guerras, pide dinero a la Catedral de Valencia. Ese dinero nunca es devuelto ni por él ni por sus descendientes, con lo cual el cáliz queda ya en propiedad de la Catedral de Valencia, quien decide, a partir de principios del siglo XX, exponerlo al público. Y es por eso que se dice, ya con datos y evidencias bastante científicas y artísticas, basadas tanto en la tradición oral como por la iconografía que se puede ver en las iglesias románicas del camino, que posiblemente el cáliz que se venera en la Catedral de Valencia sea realmente el cáliz que sostuvo en sus manos Jesús en su última cena. Y a raíz de eso es que, bueno, nosotros estamos siguiendo un poco esa ruta que hizo el cáliz desde que entra en España hasta que llega a Valencia, ¿no? Exactamente. Nos ha acompañado el río Aragón en el camino y hemos tenido muchas veces la tentación de meter los pies en el agua, pero nos hemos retenido porque sabemos que la planta se queda muy blandita y hay más posibilidades de que nos salgan ampollas, así que lo hemos dejado pasar. Pero disfrutamos aquí del sonido, del ambiente a la ribera del río.
podéis explicar un poquito por qué es tan importante? Hombre, y vamos a ver los secretos del Grial también en la Catedral de Jaca. ¿Y tu nombre es? Pues soy Belén, soy la directora del Museo Diocesano de Jaca y vamos a conocer un poquito los secretos del Grial en esta Catedral de Jaca. ¡Guau, qué ilusión! Gracias, Belén. ¿Te apetece? Pues Mucho. vamos. Bueno, pues si te parece, Cristina, lo primero, darte la bienvenida a esta Catedral de Jaca, una catedral que es un monumento clave del románico europeo y que empieza a ser construida a finales del siglo XI, en un momento fundamental para Jaca, en la que Jaca se convierte en la primera capital del Reino de Aragón. En ese momento se construirá esta catedral como emblema también del Camino de Santiago. Y uno de los elementos más importantes es esta portada principal en la que nos encontramos, en la que, bueno, pues a través de este tímpano, con esta decoración, pues tenemos todo un resumen de la teología medieval, tenemos un crismón trinitario y sobre todo un mensaje muy importante para todos los peregrinos que llegan a Jaca, que es un mensaje de preparación y de arrepentimiento para entrar en el interior de la catedral. Una catedral que en origen es románica, pero que en su interior vamos a descubrir un libro de historia del arte. ¡Guau, qué bien! Bueno, pues entramos ya en la catedral y estamos, Cristina, en una catedral de planta basilical, como ves, un templo románico, pero es verdad que siempre llama la atención a los peregrinos que se acercan a la Catedral de Jaca la altura, ¿no? La monumentalidad. Para algunos investigadores, la Catedral de Jaca tiene estas dimensiones, ¿no?, tan impresionantes para ser románica, porque quizás fuera construida como gran relicario que pudo custodiar ese santo cáliz. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, porque ya sabéis que la tradición nos cuenta que ese santo cáliz llegó a Huesca, ¿no?, enviado por San Lorenzo, por el diácono del Papa Sixto II, y cuando Huesca es tomada por los musulmanes, el santo cáliz inicia toda una peregrinación por el Alto Aragón, encontrándose en distintos lugares, pues en Yebra de Basa, en San Pedro de Siresa, San Adrián de Sasabe o aquí en la propia Catedral de Jaca, ¿no? Y por eso para algunos pues fue el gran relicario concebido para custodiar ese santo cáliz. Y como te he dicho, en el interior es verdad que vemos muy modificado el templo románico, ¿no? Por ejemplo, las bóvedas que vemos hoy en día son ya bóvedas góticas, porque a finales del siglo XV la catedral sufrió un incendio. En origen la catedral cubría con techumbre de madera en sus naves, pero al quemarse, pues ya en el siglo XVI se construyen las bóvedas que vemos ahora. O sobre todo toda la modificación que vemos en el altar mayor, ¿verdad? De románico nos queda nada en el altar mayor, pero es verdad que es un altar mayor barroco, completamente modificado en el siglo XVIII, en el momento en el que Fray Manuel Valleu, el cuñado de Goya, vino a decorar todo este altar mayor con pinturas dedicadas a San Pedro, que es el santo titular de esta catedral, y que San Pedro también está muy relacionado con el Santo Grial. Con el Santo Grial, efectivamente, ¿no? Esas iglesias dedicadas a San Pedro y que fueron, pues, que custodiaron, ¿no?, ese santo cáliz. Y uno de los elementos que más llama la atención siempre a los peregrinos que se acercan es el hecho de que tengamos el órgano, ese maravilloso órgano barroco presidiendo el altar mayor. Es un órgano del siglo XVIII y que se coloca en este altar mayor ya en el siglo XX. En origen no estuvo aquí, pero es verdad que hace que la Catedral de Jaca, bueno, pues sorprenda, ¿no?, porque no tiene un retablo en el altar mayor, sino este magnífico órgano barroco. Belén, que yo no puedo aguantar más, cuéntame el secreto del Santo Cáliz de la catedral. Pues fíjate, el secreto es este capitel que tenemos aquí, es el llamado capitel de San Sixto, de Sixto II. Es un capitel historiado, figurativo, y en el que además tenemos perfectamente el nombre, ¿no?, del Papa Sixto II. Y este capitel pues realmente es un enigma, ¿no? Porque, ¿por qué está en la Catedral de Jaca? Porque la tradición nos cuenta que Sixto II, Papa del siglo III, justo antes de ser apresado y martirizado, le entregó ese cáliz a su diácono, a San Lorenzo, ¿no? 4 días más tarde San Lorenzo va a ser también martirizado, pero había conseguido ya sacar el cáliz de Roma y enviarlo a su ciudad natal. Y concretamente la escena que estamos viendo en la cara principal, vemos a un personaje más grande que está apoyando su mano derecha en la cruz, ¿verdad?, y le está entregando a otro personaje un objeto. El que esté tocando la cruz a la vez de que está entregando ese objeto, pues es lo que da la pista, ¿no?, de que quizás sea Sixto II entregando a San Lorenzo
ese cáliz, ¿no? Ese grial, para ponerlo a salvo, sacarlo de Roma y que ya llegara a Huesca. Y el resto del cáliz lo que nos narra es el martirio del propio San Sixto. ¿Podemos comer? Sí, claro, pasar, adelante. ¿Menú del día? Sí, este es el que tenemos hoy, lo cambiamos todos los días. Genial.